Yo voy en este momento a tomarme el atrevimiento yo de hacerle una pregunta a ustedes dos. Ujú. Ajá, ¿cuál es? ¿Por qué tú crees en Jesús, Nino? ¿Por qué tú crees que Jesús existió? Bueno, yo creo que Jesús existió porque lo que hay escrito en la Biblia, hay cosas que pasaron y hay cosas que no pasaron en el tiempo que estaban escritas y pasaron ahora, después que hace muchos años estaban escritas. Y también debo de creer en Jesús porque yo he visto lo que a través de la fe Él ha hecho en otras personas. Él restauró a mi hermano, restauró a mi madre y a mí me dio una nueva vida. Amén. O sea que lo que te funciona no es que es un sistema que tú vas a creer y ya porque te funcione, sino que si el yo creer en Jesús ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de mi hermano radicalmente, que lo trajo desde lo profundo del mundo y ahora es otra persona, yo no tengo que buscarle otra vuelta. La palabra está ahí y la evidencia también. Ok, Henry, ¿por qué usted cree que Jesús existió? Yo creo en Jesús, principalmente por la palabra, que son una evidencia más que una realidad. También creo en Jesús por la vida personal que he tenido, por la misericordia que Dios ha tenido de mí. Pues si te cuento, yo he tenido muchos problemas en mi vida y no hay otra forma, no hay método humano de resolverlo más que espiritual. Entonces, esa es una evidencia de que Jesús es real y Dios siempre confirma. ¿Y qué sucede? Que yo una vez, hace ya en el 2019 por allá, yo estaba en planes de trabajar en una empresa de San Francisco de Macorís. Me reservo el nombre de la empresa, pero ok. Pues nada, yo estaba cogiendo entrenamiento para hacer preventa en ese tiempo. Porque yo he trabajado en poca empresa o casi ninguna en toda mi vida. Entonces, cuando ya yo tenía por lo menos 3 días cogiendo entrenamiento, yo iba con un amigo, un compañero que fue que yo conocí ahí, que él es de por ahí, de esos lados de Castillo, llegando a Castillo por allá, el abanico, como se dice. Y nada, y ese día que salimos, yo cuando llegué a su casa, porque yo tenía que ir allá, él era el que me estaba esperando a mí para ir a trabajar y pues cuando salimos, tú sabes que más para adelante hay como una cuanta curva que están por ahí en el abanico. Y yo cuando el motor salió tan rápido que nos fuimos en un 200 de esos gatos racing, yo como que empecé a sentir una mala presencia y me sentí mal y yo no estaba bien delante de Dios, yo lo tengo que reconocer. ¿Y qué yo hice? Empecé a clamar en mi mente a Dios que tuviera misericordia de mí. Y efectivamente fue así, porque cuando yo empecé a orar en mi mente, yo sentí que esa presencia mala se estaba acercando y ahí mismo no pasaron 10 segundos después que yo empecé a orar y nos caímos. Y nosotros nos pudimos haber matado. Y si tú supieras que en el momento que yo me caí, porque lo que nos tumbó a nosotros fue el pie, como le dicen aquí, comúnmente el burro, ¿qué le dicen? El pie del motor, en esa curva. Y ahí mismo cuando nos caímos, empezamos a dar vueltas y yo como que cogí una habilidad ahí entre esos giros, que no pegaba la cabeza al suelo, porque si yo hubiese pegado la cabeza al suelo, me mato. Pero solamente era la rodilla y por ahí en el pie abajo. Después nada. Y yo creía que tenía hueso roto. Pero él solamente nada más le pasó fue que se zafó, no sé cuál muñeca fue, una de las dos, pero yo sé que él se la rompió o se zafó, no sé. Ok, entonces tú crees en Jesús por, Es por, por eso que te pasó, o sea, por una por evidencia eso, de porque yo eso. sentí confirmación de Dios cuando Dios me libró porque yo me iba a matar, porque efectivamente no tenía ni siquiera casco protector. Ok, entonces en cuanto a la ciencia, a lo investigado, a la historia, ¿por qué más tú crees en Jesús? Bueno, si es con respecto a la ciencia, ¿qué te digo? La ciencia es un poquito complicada porque la ciencia humana, la ciencia se basa en evidencia, tú sabes, entonces la ciencia y lo espiritual no compaginan. Por eso es que a veces los científicos no creen en Dios. No, pero
hay pruebas de la ciencia. Bueno, muchas veces sí, pero que tú sabes que todos los científicos no son iguales. Y Dios a veces no trata igual con todo el mundo porque hay gente que no son tan abiertas. Pero cuando Dios trata contigo, no importa que tú seas Mateo. Porque yo tengo amigos que son agnósticos. Y por ejemplo, tuve Cancerbero, como estaban hablando ahorita, Cancerbero creo que era agnóstico, me parece, porque él decía que si él duda de Dios es como por falta de fe o de evidencia. Él lo decía en una música. Pero tiene una música que estaba en el infierno hablando con Satanás. O sea, se Pero él contradecía. mismo se contradecía, si tú miras en canciones. Él como que estaba entre agnóstico, En- entre medio, ni afirma ni cree. Entonces, en resumida cuenta, ¿tú crees porque la palabra se han cumplido muchas cosas escritas y por lo que Dios hizo en tu mamá y en tu papá? Claro. En tu hermano, perdón. ¿Y tú crees por ese milagro y cosas que te han Por sucedido milagros, que Dios ha metido su perdón, y mano? mucha evidencia en mi vida. Ok, entonces, el Jesús que plantea la Biblia, si vamos a la historia donde fue entregado, o sea, él no cometió un delito, él no era un delincuente, pero sí fue buscado con una carta de arresto como alguien que cometió un delito por los mismos sacerdotes. Entonces, resulta que ¿por qué era necesario que Judas lo identificara con un beso? ¿Por qué era necesario? Sí. O los que lo iban a arrestar a él no lo conocían. Y esa fue la señal que Judas le dio a ellos. Él le dijo, al que yo le diera el beso, a ese aprender. ¿Y por qué no lo conocían si era tan famoso y tan venerado? Porque cuando él entró a la ciudad fue proclamado. Sí, Bueno, pero que eso fue Bueno, lo antes. que pasa es que Jesús era famoso, pero quizás no todito lo veían. Porque a veces tú no ves que preguntaba a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Y otros le decían, tú eres el profeta Elías, me parece que tú Ok, eres. ok, pero cuando él fueron a arrestarlo, los sacerdotes andaban. Los sacerdotes. Sí. Yo no recuerdo exactamente, pero que me parece que sí. Ok. Y a Jesús no le dieron una moneda y le preguntaron de quién es esa moneda. Sí, ellos mismos. Entonces, ¿por qué esa noche no lo conocían? ¿Cómo así? Pero que eso no fue antes. Porque fue una noche antes de apresarlo para que empezara el proceso de la crucifixión. Ah, pero entonces los sacerdotes que fueron a arrestarlo no eran los mismos sacerdotes que le presentaron la moneda. Eran los mismos sacerdotes, pero que no fueron momentos diferentes y no fue antes de eso. Recuérdate que cuando apresan a Jesús en ese momento, ya es para él entrar en el proceso camino a la crucifixión. Claro. Esos eran sus últimos momentos. En el momento en que a él le dan la moneda, él está predicando. Entonces ellos, en forma de tentarlo para ver si él se equivoca, le preguntan, ¿es lícito dar tributo al César? Y Al él le César dijo, lo de César. deben una moneda. Y a Dios lo que dio. Me Y parece. él le dijo, ¿de quién es esa cara? ¿O del César? Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ok, pero el punto aquí que yo Pero- quiero tocar es ¿por qué cuando lo fueron a arrestar, Ujú. Permiso. Judas lo tuvo que identificar con un beso si ya los sacerdotes que estaban Permiso, ahí pero sabían? acuérdense que los fariseos lo conocían, porque Lo que pasaba era, los fariseos lo que pasaba enfrentaron. era que ellos eran como tan parecidos en su forma, porque incluso Pedro, En su rasgo físico, quiere decir. cuando negó a Jesús, una de las preguntas que le hicieron a él, pero tú eres de ellos porque tú eres idéntico a él. Y él le dijo, no, no soy yo. Y otro le dijo, pero tú, a pesar de que te parece, también andas hasta vestido como él. Y él le dijo, no, no soy yo. Cuando Pedro lo negó. Entonces, a pesar de que también era de noche, en ese lugar donde estaban, al parecerse tanto en su forma de vestir, en su forma de ser, porque en aquel entonces no había tanta variedad de físico como ahora. Por ejemplo, si yo tengo barba, él tiene barba y tú tienes barba, pero a mí no me gusta dejármela. Él se deja una chivita.
tú te dejas la barba entera. Es fácil decir, ¿quién es Daniel? El de la barba. Claro. El de la barba es Daniel. Pero si toditos tenemos barba, y tenemos bozo, y tenemos cabello largo, ¿quién es Daniel? Bueno, hay que uno de los tres tiene que decir quién es Daniel, porque él va a llegar ahí. Yo estoy haciendo el papel de alguien que no entiende ese tipo de cosas, porque a nosotros deben de seguirnos personas que quizás tienen dudas de muchas cosas, porque tus evidencias para creer en Jesús están en la Biblia. Y hay personas que encuentran que la Biblia tiene fallos o que no tiene cosas claras. Esas son excusas. No, porque puede ser que no la entiendan, no Mira. necesariamente tiene que ser excusa. Pero oye, cuando Jesús entra a la ciudad que lo proclaman, ¿quiénes toman la decisión final para crucificar a Jesús? El pueblo. Y Porque- ese no es el mismo pueblo que lo proclamó. Sí, pero es un pueblo lleno de cizaña por los sacerdotes que supuestamente eran los que sabían las leyes, que eran estos mismos los que dijeron, pero este hombre viene con otro sistema que no es el que nosotros tenemos. Claro. Ese hombre se nos va a convertir en un problema, ese hombre hay que salir de él. Porque el problema fue que como ellos decían, hay que vestir de blanco, pero ellos andaban de azul. Entonces Jesús le decía, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque Jesús vino, como él dijo, yo vine a hacer cumplir la ley, no a abolirla. Entonces Jesús desenmascaró a todos esos que estaban ahí escondidos y le dijo, ustedes, yo sé ustedes, ya yo sé todo lo que se mueve aquí. Que las leyes se cumplían para todos, pero para Porque ellos no. ¿por qué Nicodemo tuvo que venir de noche? Porque si venía de día, todos esos compañeros del Sanedrín iban a decir, pero mire, este es un traidor dentro de nosotros, este está en contra de nosotros, porque era de ellos. Pero ¿qué pasa? En él sucedió algo en su interior. Él dijo, es que esto no es normal. Lo que este hombre porta y lo que este hombre hace no es normal. No es normal. Yo tengo que saber qué es lo que hay en él, porque yo sé que en él hay algo. Tuvo que presentarse de noche, tuvo que esconderse a su propio compañero que estaban ciegos, porque lo vieron. Jesús dijo, tienen ojo y no ven. Tienen oído y no escuchan. Se movió entre ellos ahí, movió entre ellos y no lo conocieron, porque ellos esperaban un rey que viniera pateando gente y matando gente y que se posicionara a la mala. Y Jesús vino de otra manera. Entonces, basado en todo eso, que tú crees en Jesús. No, yo te estoy dando una explicación de lo que estaban hablando, del por qué ellos no lo conocieron. Pero yo creo en Jesús por la evidencia que hay en la palabra y por lo que mis ojos han visto que Él ha hecho en otras personas. Pero también tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Y también Jesús dice en una parte, por ejemplo, hay gente que no creen. Yo no creo en lo que la Biblia dice. Hay gente que quiere vivir como le da su gana o a su manera, como dice. Pero dicen, yo no creo en lo que la Biblia dice. En pocas palabras, hay gente que quizás quisieran decir que ellos por falta de evidencia no creen en Dios. Y la misma Biblia dice que esta generación demanda señal y no se les será dada. Porque Dios no cede así. Hay gente que parece que quieren como que Dios baje del cielo y se le ponga al lado. Para ellos creen en Dios. Así no, Dios no trata así. Como dice, el Padre revela al Hijo. El Hijo revela al Padre a quien Él quiera. Claro. ¿Tú Y sabes si no tenemos fe, tú sabes, no hay forma de que podamos tener esa convicción de que se, ¿sabes? que el mundo está raro? Porque en los tribunales tú pones la mano en la Biblia Sí. y tú haces una juramentación encima de una Biblia. Y el muñequito que está agarrando la balanza tiene los ojos tapados. Dice, yo no sé quiénes son ustedes, yo voy a operar de acuerdo a lo que escucho y de acuerdo a lo que yo he estudiado. Supuestamente. La justicia. La justicia, que equidad, lo mismo para todo el mundo. Entonces, hay muchas personas que dudan de la existencia de Jesús Sí, porque esperan que se compruebe de alguna manera con el método científico.
ellos no han tenido una experiencia con Dios. Si hablamos Pero, con respecto- pero realmente la fe de ustedes en Jesús está basada en evidencias que Claro. ustedes vivieron. Sin embargo, ellos no tienen evidencia de muchísimos grandes hombres mencionados por la ciencia, Sócrates, Platón y todo ese tipo de cosas, que están por allá, que solamente ellos seguían por escrito también de que existieron. Siempre hay que tratar de defender la fe desde el punto de vista más apacible y que más la persona pueda esclarecerse en su pensamiento. Siempre hay que buscar la manera y darle el espacio, tratar de tener paciencia y que Dios te ilumine para tú explicarle bien. Porque toda esa cosita que yo ahorita hice un papel de hacerle pregunta a ustedes de que por qué no lo conocían, hay muchas personas que se la hacen. Realmente las mismas personas que lo proclamaron fueron las mismas personas que eligieron a Barrabás y todo ese tipo de Claro. cosas. Como todo está basado en la Biblia, todo está basado en Dios, un avión está inspirado en una ave, un motor a combustión está inspirado en cómo funciona todo el sistema del cuerpo y todo ese tipo de cosas. El ser humano ha sido el mismo siempre desde la creación del mundo. Mahatma Gandhi luchó para liberar a la India y fue traicionado y asesinado por su propia gente. Y los ideales que hoy se venden, porque las personas que lo hicieron dicen que si se le vuelve a dar la oportunidad, lo vuelven a hacer. O sea, según sus ideales. Él luchó por algo que no quería que suceda, pero al final de cuentas, quienes tenían la potestad de llevarlo a ellos a la paz, dividió la India en dos. Pero esa división conllevaba que también el patrimonio de esa nación que estaba unida fuera también dividido. Sí, Y su Claro. muerte simplemente llegó porque él dijo, si ya está dividida, entonces, territorialmente, pues que se le dé a ellos también su patrimonio, o sea, el dinero que se acordó darle, porque lo dividieron territorialmente, pero no querían darle el dinero. Entonces, habían guerra, ellos reclamaban su dinero y se estaban matando, y él era un propulsor de la paz. Entonces, él decía, para que se acabe esa guerra ya, si estaban divididos territorialmente, que le den su dinero y que se cumpla con el pacto y la división y ya. Pero esa persona insistía que él era enemigo de ellos porque quería darle su dinero. ¿Y a qué recurrieron? A matarlo. como mismo hoy en día. No, que entonces eso me da a mí una réplica de cómo es ese ser humano y yo puedo entender basado en eso que lo mismo que proclamaron a Jesús cuando entró en la ciudad fue lo mismo que eligieron a Barrabás. Sí, O sea, cómo el ser humano en su mentalidad influenciado traiciona y cambia. mira, en la forma en la que Jesús vino humilde y tranquilo, va a pasar lo mismo con las personas que demandan cosas físicas, muestra de la evidencia de Dios para ellos creer, pero sin embargo ellos no se detienen a ver la inmensidad de personas que hay que creemos en Dios basado en la fe de la palabra y en la fe de la evidencia que ya hay, Amén. porque ellos simplemente se niegan a creer en lo que ven y en lo que hay escrito. No es que ellos no creen no es que ellos no tienen evidencia. Lo que pasa es que hay otros dioses Sí, y el mundo ha creado otros dioses. pero el problema es que hay mucho colmado. Pero tú te sientes cómodo en un solo, comprando. Tienes razón. Hay muchas clínicas y cada vez que tú vas para todas las clínicas, tú no la andas todas. Tú vas, no, yo quiero ir a tal clínica. Si yo me pongo malo, me llevan a tal sitio. ¿Por qué? Porque tú has determinado en base a la experiencia que has tenido, en base al trato que te han dado, en base a cómo debe funcionar cada cosa. Tú dices, no,
las características más aceptadas están aquí por sus evidencias y por cómo se comportan. O sea, la persona que dice, no, yo no creo en Dios porque nadie me ha podido mostrar a Dios. Ok. Entonces, ¿cómo tú explicas de que una persona con un cáncer terminal que la ciencia no lo ha podido sanar, con VIH terminal que la ciencia no ha podido determinar una cura para eso, luego tú lo ves sano, ya con un diagnóstico de que no tiene ese problema, ¿dónde tú vas a ubicar eso sin decir que Dios existe? O sea, como en ese mismo momento ellos se cegaron y dijeron, no, este no es el hombre, ese hombre hay que matarlo, que ese hombre es lo que no está causando problemas, crucifíquenlo y mátenlo y salimos de él. Esa misma cantidad de personas simplemente se niegan a aceptar lo que ven y lo que ya está escrito y lo que ya ha acontecido. Porque se escribió de Jesús antes de que él naciera. Claro. Bueno, entonces cerrando el tema, se cree en Jesús porque hay evidencia todavía hoy en día de milagros, Claro. porque las escrituras están ahí y se cumplen, y porque cada uno ha tenido su experiencia particular Exacto. con Dios en lo espiritual, en cambios y maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Entonces ustedes tienen base escritas y base en cosas que ha vivido. Amén, así es. Entonces Amén. realmente refutárselo a ustedes está difícil porque ellos están convencidos de quién es Dios y de que Jesús existió y vino a morir por todos nosotros. Dios te bendiga. Amén.